Bueno, este es el ejercicio número 10 del taller de circuitos. Entonces, el enunciado dice, la figura muestra el modelo de un circuito para la transmisión de una señal eléctrica, como por ejemplo televisión por cable, a un gran número de suscriptores. Cada suscriptor conecta una resistencia de carga R sub L entre la línea de transmisión y la Tierra. Supuestamente la Tierra se encuentra a potencial cero y es capaz de conducir corriente de cualquier tamaño entre cualquier conexión a Tierra con una resistencia despreciable. La resistencia de la línea de transmisión entre los puntos de conexión de diferentes suscriptores se puede modelar como una resistencia R sub T constante. Demuestre que la resistencia equivalente entre las terminales de la fuente de la señal es: la resistencia equivalente es igual a un medio factor de 4 veces R sub T por R sub L más R sub T al cuadrado a la 1 medio más R sub T. Entonces, para resolver el ejercicio nos dan una sugerencia y nos dicen que, ya que hay una gran cantidad de suscriptores, la resistencia equivalente no debería cambiar mucho si el primer suscriptor cancela su servicio. En consecuencia, la resistencia equivalente de la sección de circuito a la derecha del primer resistor de carga es casi igual a la resistencia equivalente. En este sentido, entonces, tenemos el circuito que nos representa la situación planteada. Entonces, decimos que de aquí en adelante todas estas resistencias van a formar una resistencia equivalente, que es la que tenemos acá. Esta resistencia equivalente y esta resistencia R sub L están en paralelo. Ahora, la sugerencia nos dice que si la primera persona abandona la suscripción, esta resistencia equivalente va a ser casi igual a si no lo hubiera hecho. Entonces, nos vamos a apoyar de esta sugerencia para construir el modelo. Entonces, finalmente tenemos que esta resistencia equivalente y esta resistencia R sub L están en paralelo. Podemos decir entonces que la resistencia equivalente resultante, bueno, el inverso de esta, es igual a 1 sobre la resistencia R sub L más 1 sobre la resistencia equivalente. Y esto en consecuencia, entonces tenemos que la resistencia equivalente será igual a R sub L por la resistencia equivalente sobre la suma de estas dos. ¿Listo? Entonces, esta resistencia equivalente es esta nueva resistencia equivalente de acá. Y ahora tenemos que la resistencia R sub T y la resistencia equivalente nueva están en serie. Así vamos a decir que la resistencia equivalente total, por decirlo de algún modo, que aunque la llamamos total, es la misma que estamos trabajando por la sugerencia que nos dan. Tenemos que la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia R sub T más la resistencia equivalente, que es esta de acá, y tenemos que esto es R sub L por la resistencia equivalente sobre la suma de estas dos. ¿Listo? Así, si operamos y simplificamos, vamos a tener finalmente que la resistencia equivalente será igual a R sub L por la resistencia equivalente más R sub T por la resistencia equivalente más R sub T por R sub L, y todo esto sobre la resistencia equivalente más la resistencia R sub L. Operando vamos a tener entonces lo siguiente, vamos a tener acá la resistencia equivalente al cuadrado más la resistencia equivalente por R sub L será igual a la resistencia R sub L por la resistencia equivalente más la resistencia R sub T por la resistencia equivalente más la resistencia R sub T por la resistencia R sub L. Acá a este lado tenemos la resistencia equivalente por la resistencia R sub L. Y acá tenemos esta misma resistencia, entonces estas dos la podemos cancelar. Y finalmente vamos a tener que la resistencia equivalente al cuadrado, pasamos esto a restar a este lado, tenemos que menos R sub T por la resistencia equivalente menos R sub T por R sub L es igual a 0. Aquí tenemos una ecuación cuadrática cuya incógnita es la resistencia equivalente.
Entonces, utilizando la fórmula de la cuadrática que nos dice que x es igual a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, vamos a utilizar esta fórmula para despejar el valor de la resistencia equivalente. Entonces vamos a tener que la resistencia equivalente va a ser menos b. Acá nuestro b es RT, entonces finalmente esto sería R sub t más o menos la raíz de menos b. Perdón, la raíz de b. Entonces acá vamos a tener menos R sub t al cuadrado menos 4 veces AC. A es 1 y C es RT por R sub L. Sobre 2A. Entonces esto sería sobre 2. Finalmente, acá podemos factorizar un medio. Y bueno, acá vamos a tomar la solución positiva porque pues es la única solución que nos sirve. Entonces esto va a ser un medio factor de R sub t más la raíz cuadrada de R sub t al cuadrado. Acá, perdón, esto era menos porque es el valor de c, tenemos menos por menos, entonces acá nos queda menos 4 veces R sub t sobre R sub L. Y entonces finalmente podemos reescribir esto como un medio de R sub t al cuadrado más 4 R sub t R sub L, todo esto a la un medio más R sub t, y así demostramos entonces que la resistencia equivalente es la que nos estaban pidiendo al comienzo del ejercicio.